En esta oportunidad vamos a estudiar nariz y cavidad nasal. Previamente tenemos que hacer una aclaración. La nariz, la cavidad nasal, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones van a pertenecer al aparato respiratorio. Clínicamente se divide el aparato respiratorio en alto y bajo. La cavidad nasal, la rinofaringe son parte del aparato respiratorio alto. La laringe, tráquea, bronquios y pulmones son el aparato respiratorio bajo. Esta división se lo hace por las manifestaciones clínicas que son diferentes en ambas partes. En el aparato respiratorio alto vamos a ver que hay una rinitis, una rinorrea y un éstasis, una mucosa nasal. Esto quiere decir que va a haber dificultad respiratoria del paso de las narinas hacia la laringe. Además de eso va a haber un goteo de mucoso que llamamos rinorrea y también va a haber un estornudo. Entonces estos signos son propios, por ejemplo, de un resfriado común. En cambio, a partir de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones se van a manifestar a través de tos, expectoración y algunas veces dificultad respiratoria y dolor a nivel torácico. Entonces estos signos nos dan una pauta para determinar qué parte del aparato respiratorio está enfermo. En esta vista vemos al Galeno de Pérgamo, que ha sido denominado o llamado el príncipe de los médicos. Entonces es un médico griego que ha trabajado en Roma aproximadamente en el año 200 y sus obras fueron 1500 años estudiados hasta que llegó Andrés Vesalius y cambió todo el panorama de la anatomía y por lo tanto de la medicina. En esta imagen vemos los tipos de nariz. La nariz se constituye parte de las facies y topográficamente podemos indicar que la pirámide nasal se denomina región nasal. Esta región nasal va a estar dada por el surco nasogeniano y nasolabial. Entonces tiene una forma de una pirámide. Primeramente vamos a ver que existen diferentes tipos de nariz. Aquí podemos ver en B la nariz recta tipo griega. Es una nariz común recta. Esta es una nariz aguileña que tiene una joroba. Y esto se debe a que la concavidad del hueso nasal es amplia. Y en esta otra podemos ver una nariz respingada que es propio del sexo femenino. Entonces aquí vemos una nariz de dorso recto, conjiva, con sifosis o tipo aguileña y pseudosifosis. Esto es importante en otorrinolaringología en la parte estética. Muchas personas, especialmente el sexo femenino, siempre va a querer cambiar la forma de su nariz, especialmente si tiene una jiba o una sifosis a una nariz respingada. Anatómicamente, la nariz va a ser una pirámide nasal. Esta pirámide nasal es de forma triangular que tiene una base a nivel de las narines y vértice a nivel de la escotadura nasal. Va a tener una pared lateral izquierda, derecha y una posterior que no existe, que más bien es un canal. ¿Cuál es la estructura ósea o del esqueleto de la nariz? La nariz va a estar formada por los huesos nasales. Como sabemos, son huesos planos que tienen una cara externa e interna y que están unidos en la parte media por una sutura armónica. Y además va a contribuir la apófisis frontal del hueso maxilar. En la parte inferior de esta pirámide vamos a tener a los cartílagos laterales y en la base al cartílago alar mayor y los cartílagos accesorios. Estos van a estar rodeados de tejido adiposo. Entonces acá vemos un borde anterior, cara derecha, cara izquierda, la cara posterior que no existe. El hueso nasal, el cartílago lateral, el cartílago alar y tejido fibroso con los cartílagos accesorios. La base propiamente va a estar formada por las narinas que luego lo basan. ¿Qué es lo importante? Muy importante es reconocer la inervación. El nervio infraorbitario va a inervar
la pirámide y parte de la base de la nariz. Pero va a venir del nervio oftálmico un nervio que se llama etmoidal anterior. Este nervio etmoidal anterior, su rama externa va a pasar por un surco que está en la cara interna del hueso nasal y va a aparecer inervando el lóbulo de la nariz. Por lo tanto, este nervio antiguamente se llamaba nervio nasolobular. Hoy se llama rama externa del nervio etmoidal anterior. El resto, como dije, va a estar inervado por el nervio infraorbitario, que es parte del nervio maxilar del trigémino. Por supuesto, el nervio nasolobular es también del trigémino de la rama oftálmica. La irrigación también es importante. Sabemos que la arteria facial va a ir por el surco nasogeniano hacia el ángulo del ojo. Entonces, a su paso me va a dar un ramo labial superior que va a ir a irrigar el subtabique. Además, en ese paso va a dar la arteria del ala de la nariz y por supuesto la arteria infraorbitaria. Entonces eso es muy importante. Y el drenaje linfático va a ser hacia los nodos preauriculares o parotidios y parte a los submandibulares. En la cavidad nasal, como ustedes pueden ver, esta cavidad nasal va a tener un techo, una pared derecha, una pared izquierda, una apertura anterior y una apertura posterior. Por lo tanto, esta cavidad va a tener una forma cuboidal que va a tener 6 caras. La cara anterior es abierta y vamos a observar el orificio nasal que va a estar formada por los huesos maxilares, en el cual vamos a ver que tiene una forma de un corazón de naipe francés invertido y a través del cual podemos ver el tabique nasal y los cornetes. La pared posterior, como aquí podemos ver, va a ser las cuanas y estas cuanas van a estar formadas por el borde posterior de Böhmer y los bordes posteriores de las láminas mediales o internas de la apófisis pterigoides y el borde posterior de la porción horizontal del palatino. Tiene la forma de la boca de horno que está dividido por el tabique. Entonces, la cavidad nasal propiamente dicha tiene la forma de un cubo, es decir, una pared anterior, el orificio abierto que va a estar cubierto por la pirámide nasal y el orificio posterior que vamos a denominar las cuanas y que van a comunicar a la rinofaringe. Y por ahí va a pasar el aire desde las narines de la nariz, va a ir por la cavidad hacia las cuanas, hacia rinofaringe. Las fosas nasales también van a tener, ya hemos visto, una pared lateral y un tabique. La pared lateral va a estar formada por 7 huesos. Quiero decir, va a estar formado por el hueso nasal en esta parte superior y anterior, por el hueso maxilar, por el etmoides, por el hueso lagrimal, por el hueso cornete inferior, por el hueso palatino y finalmente por el isfenoides a través de las aposterigoides de la lámina medial. En esta cara también vamos a observar los cornetes, son salientes como conchas. Aquí tenemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete. Además de eso vamos a tener ciertos relieves anatómicos. Si nosotros recortamos al cornete medio, vamos a observar en la parte ósea la bula etmoidal, aquí el canal uncibular, que va a estar el hiato semilunar. Luego vamos a tener la apófisis unciforme, el infundíbulo. En la parte anterior vamos a tener el agernacy y en la parte inferior del cornete inferior vamos a observar la desembocadura del conducto nasolacrimal. Entonces, los cornetes no son dependientes del etmoide, cornete superior y cornete medio. El cornete inferior es un hueso independiente. Entre la cara externa que forman los huesos van a formar los meatos, los cornetes. Previamente tenemos que decir
que la cavidad nasal está tapizada por una mucosa, tanto la pared lateral de la misma cavidad como las paredes internas de los cornetes. Entonces, entre el cornete superior, medio, inferior y la pared propiamente de la fosa nasal se van a formar los meatos. Los meatos simplemente son espacios delimitados precisamente por los cornetes y la pared externa de la fosa nasal. He escuchado en algunas de las presentaciones de oído que es preferible decir meato auditivo a conducto auditivo. Parece que está equivocado. Meato quiere decir desaguar. Precisamente en estos espacios van a desaguar ciertas estructuras. En el meato superior van a desaguar las celdillas posteriores etmoidales. Y en la parte posterior, pero sin llegar al cornete, va a desaguar el seno esfenoidal. En cambio, en el meato y medio van a desaguar el seno maxilar, ahí vemos su orificio, y otro orificio que va a venir del infundíbulo del seno frontal a desembocar en este meato medio. Y en el meato inferior va a desaguar el conducto nasolacrimal. Entonces, esta es la pared lateral y la pared superior va a estar formado por parte de los huesos nasales, la espina nasal del frontal, la criba etmoidal, la cara anterior del cuerpo del esfenoides, la cara inferior. Entonces el techo está formado por esos huesos. Y el piso, como vemos acá, el piso va a estar formado por la apófisis palatina del maxilar con la porción horizontal del hueso palatal. Estas dos porciones, maxilar y palatina, se van a unir en la línea media formando la cresta nasal. En la parte anterior va a haber un saliente que se va a llamar espina nasal anterior y en la parte posterior la espina nasal posterior. Esta cresta nasal va a recibir tanto al vómer como al cartílago del tabique donde se va a articular. Acá podemos ver la cruz maxilopalatina o cruz articular. Una vez que hemos descrito las paredes, vamos a describir el tabique. El tabique va a dividir en dos fosas derechas e izquierdas. Este tabique va a estar formado por una porción ósea que va a estar dado por el etmoides y el vómer y una porción cartilaginosa. Acá podemos ver la porción perpendicular del hueso etmoidal. Esta porción perpendicular del hueso etmoidal va a tener una forma pentagonal, un borde superior adherente a la criba etmoidal, un borde posterior que se va a articular con la cresta anterior del cuerpo del esfenoides, un borde posterior inferior que se va a articular con el hueso vómer y un borde antero inferior que se articula con el cartílago del septo y un borde anterior que se va a articular tanto con la espina nasal del frontal como los huesos nasales. Entonces de esta manera vemos el tabique. Aquí tenemos otro dibujo, cartílago del septo, porción perpendicular del hueso etmoides y el hueso vómer. La cavidad nasal va a estar tapizada por tres tipos de epitelio. Se lo ha denominado así a nivel del vestíbulo por la piel o epitelio cutáneo, casi la totalidad de la cavidad o la mucosa nasal, que también se denomina mucosa pituitaria. Se denomina así porque pituitas quiere decir moco. Entonces, esta mucosa, que es de tipo respiratorio, cilindros ciliadas, van a tener células caliciformes que van a secretar moco. Y en el extremo superior de la pared lateral y del tabique vamos a encontrar el epitelio nervioso, también llamada mancha amarilla. Entonces es muy importante distinguir estos tres tipos de cubierta: el epitelio de la piel o cutáneo, la mucosa y el nervioso. En la parte inferior a las narinas vamos a encontrar un espacio que se denomina vestíbulo nasal.
Este vestíbulo nasal está lateralmente delimitado por el cartílago alar y medialmente por el tabique, por el cartílago del tabique. Va a tener un pliegue que aquí podemos ver. Este pliegue se denomina lima ignacia. Este lima ignacia simplemente está dado por el cartílago alar, pero que nos sirve a nosotros de límite o referencia para determinar que a partir de este límite para adentro se llama cavidad nasal y esto es el vestíbulo nasal. Este vestíbulo nasal va a estar tapizado por piel, como ya lo dijimos, y toda la piel tiene folículos pilosos y glándulas sebáceas, y los folículos pilosos van a denominarse vibrisas. Estas vibrisas tienen el objeto de filtrar el aire que se inspira y de tener partículas grandes. Aquí tenemos la parte externa y la parte interna del septo del tabique. Hay que recordar que los cornetes tienen una función de que el aire inspirado haga turbulencia en estos espacios denominados meatos, con la finalidad primero de calentar el aire inspirado, luego filtrarlo. Lo más principal es humedecer. No puede entrar al árbol tráqueo bronquial aire seco, por lo tanto tiene que estar humidificado y la mucosa lo va a humidificar. Es importante también indicar la irrigación de la cavidad propiamente dicha. Vamos a tener dos sistemas, el sistema de la arteria oftálmica, que a través de dos arterias, la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, van a irrigar la parte superior y anterior de la cavidad nasal. La arteria etmoidal anterior va a tener un ramo externo y un ramo interno que se va a ramificar por el tabique. De igual manera, la etmoidal posterior va a tener un ramo interno y externo. Luego vamos a tener el sistema de la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina se va a dividir en ramos laterales que van a ir a irrigar los cornetes y los meatos, y un ramo medial que va a denominarse rama nasopalatina, que va a ir por entre el bóme y en el tabique y va a ir a buscar al orificio palatino anterior, o también denominado orificio incisivo. Entonces, estos dos sistemas arteriales van a irrigar la arteria esfenopalatina, las arterias etmoidales, medialmente la nasopalatina, por lo tanto también las etmoidales. Cabe aquí hacer una aclaración. Vamos a tener dos tipos de manchas, una mancha amarilla que va a ser el epitelio nervioso y una mancha roja denominada mancha de Kieselbach. Esta mancha de Kieselbach simplemente es un plexo venoso que en algunas personas es muy redundante o abundante y por lo tanto algún golpe o un leve golpe en la nariz va a provocar una epistaxis. Algunos autores indican que sería una válvula en aquellas personas que sufren de hipertensión, sube su presión arterial, estos vasos capilares se van a romper y va a producir un sangrado por la nariz que se llama epistaxis. Entonces sería una válvula para descompresionar la hipertensión. Y habíamos indicado que en la parte superior vamos a encontrar la mancha amarilla o epitelio nervioso. Y este epitelio nervioso es parte del nervio olfatorio. Entonces, tenemos que estudiar al nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensorial que va a recoger la sensoriabilidad de la olfacción. Esta olfacción, cuando se anula, se llama anosmia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener células bipolares, denominadas antiguamente células de Schultz. Estas células bipolares van a tener receptores químicos que a través del aire inspirado van a llegar a la cavidad nasal y vamos a poder distinguir los olores. Estas células bipolares van a llevar el impulso nervioso a través de la criba etmoidal al bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio vamos a tener tres estratos nerviosos
un estrato de las células mitrales, otro estrato de las células en penacho y el tercer estrato glomerular. Algunos autores hablan inclusive de un cuarto estrato. Pero lo más importante y principal son los glomérulos que están en la base, las células en penacho y las células mitrales. Tanto las células en penacho como las células mitrales van a formar el tracto olfatorio o nervio olfatorio. Entonces el origen ya del nervio olfatorio sería las células en penacho, porque van a formar el tracto. Pero los autores indican que la primera estación serían las células bipolares, luego estarían las células mitrales y penacho. Una vez que se forme el tracto olfatorio, van a ir por las cintillas olfatorias mediales y laterales. Las cintillas olfatorias mediales van a intercomunicar con el bulbo olfatorio del lado contralateral. Pero lo más importante es la cintilla externa. Esta cintilla externa va a ir al área piriforme. Este es el área piriforme. Este es el hipocampo, el giro hipocámpico, y por dentro está el complejo hipocampal. Y aquí va a estar la amígdala. Entonces el tracto olfatorio va a ir a la amígdala y al hipocampo. Por lo tanto, aquí vemos la cintilla interna, la cintilla externa. Este es el hipocampo, la amígdala. Por lo tanto, en el sistema de la olfacción, el hipocampo es el centro del recuerdo olfatorio como la amígdala. Entonces esa es la vía olfatoria que no debemos olvidarnos. En esta segunda parte tenemos que hablar del seno maxilar. ¿Qué es un seno? Un seno simplemente es un espacio delimitado por estructuras óseas y que van a contener aire. Estos senos, tanto a nivel maxilar, esfenoidal, frontal y etmoidal, se denominan senos mayores y que tienen la función de amplificar la voz. Las cuerdas vocales van a vibrar y el sonido se va a amplificar para que pueda ser más nítido la emisión de la voz. Entonces, como dije, vamos a tener senos mayores, frontal, maxilar, esfenoidal y etmoidal. Y van a ser los secundarios los que van a formar con el etmoides los huesos que rodean al etmoides. Acá en esta figura vamos a ver al seno maxilar. El seno maxilar va a tener una forma piramidal similar a la apófisis piramidal o cigomática del hueso maxilar. Por lo tanto, va a tener una pared superior, una pared anterior, una pared posterior, una base que vemos acá y un vértice que va a ser el extremo lateral de la apófisis piramidal. ¿Qué es lo que vamos a observar en la base? En la base vamos a observar parte de la porción ósea de la carilla nasal de maxilar. Y este orificio sería el orificio sinusal que va a estar cubierto por detrás, como vemos aquí, por el palatino, por la apófisis maxilar de la concha inferior y parte del hueso lagrimal y de la porción sifoide. Y va a haber dos orificios de salida de este seno. La pared anterior va a estar en relación con la porción geniana, la porción posterior con la tuberosidad maxilar y la pared superior, como ya dijimos, va a estar con la cavidad orbitaria y se va a ver el anverso del surco suborbitario. Entonces este seno, como ya dijimos, va a drenar en el meato medio. Luego tenemos acá el seno frontal. Este seno frontal va a estar dividido por un tabique en dos derechos e izquierdos. La forma es irregular y propia de cada persona. No hay dos senos frontales iguales, pueden servir para identificar a las personas. Pero lo único que podemos decir es que tiene una pared anterior, una pared posterior, una pared medial y un fundíbulo que va a llegar hasta el meato medio. Aquí vemos al seno frontal dividido por el tabique, la pared anterior, la pared posterior,
el sistema de drenaje, el infundíbulo del seno frontal que va a llegar al meato. Aquí en esta radiografía sí podemos ver la forma del seno que no es simétrica. La división por un tabique que va a dividir a los dos senos. El seno esfenoidal tiene forma cuboidal, va a tener un techo superior, una pared posterior, una pared anterior, inferior y dos laterales. El orificio de drenaje va a estar en la parte posterior al meato superior. Y hemos indicado que el meato superior van a drenar las celdillas etmoidales posterior. No así el esfenoidal, pero va a estar ahí o en la parte posterior del meato superior. En los dibujos tenemos el frontal, los maxilares, los etmoidales. Y en el azul, el seno esfenoidal. Muchísimas gracias. La próxima clase es cavidad bucal. Espero contribuir con su conocimiento con esta breve explicación de cavidad nasal.